El siguiente video consistirá en mostrar cómo calcular el factor de salario real para categorías normales de 8 horas, horas extras, turnos tipo Pemex con categorías de 18 por 14 días y 14 por 14. Esto se logra gracias a que Ecosoft en la nueva revisión de Opus Planet contribuye en un análisis de FASAR solicitado a las exigencias de Pemex. Bastante completo y con una serie de variantes que lo hacen flexible y adaptable a cualquier necesidad que una empresa o dependencia necesite, sin faltar en ningún momento a su filosofía de trabajo, es decir, convertir el trabajo complejo en algo muy práctico y de fácil comprensión para el usuario. Comencemos. Para ello, sobre esta obra ya realizada, tendré que asociar la hoja de cálculo que previamente realizamos para ustedes. Sin embargo, cabe aclarar que en una futura revisión de Opus Planet, este libro tendría que estar de forma predeterminada en el sistema, así que nos evitaríamos este paso. Pero ahora lo haremos siguiendo este procedimiento. Nos ubicamos en el menú Inicio, damos clic en Configurar, Configurar proyecto, nos ubicamos en el grupo de configuración en mano de obra. Aquí seleccionamos la plantilla para el cálculo del FASAR. Aquí es donde les comentaba que debería venir este libro ya de forma predeterminada. Seleccionamos el libro de trabajo. Este es el que necesito asociar. Una vez hecho esto, aquí me cercioro que el salario mínimo sea el vigente del Distrito Federal en 59.82, el riesgo de trabajo en 7.588750, que es el tipo 5, y la jornada de trabajo de 8 horas, el año fiscal 2011, impuestos sobre nómina. Aquí podemos determinar un 2% o dejarlo en blanco. Para efectos de este ejemplo lo dejaremos así. Vamos a darle a aceptar. Y en este momento la hoja de cálculo se está asociando a esta obra. Una vez hecho esto, nos vamos al explorador de proyectos. En la carpeta de insumos nos ubicamos en mano de obra, le damos doble clic y en este momento aparecen estas categorías que participan en el proyecto. Una vez hecho esto, marco las que necesito que la hoja de cálculo realice el estudio de salarios. En este momento, bueno, si no deseo que alguna categoría tenga un análisis, bastará simplemente en desmarcar esta opción y aquí ponerle el que me plazca. Sin embargo, para efectos de un concurso de obra pública, todas las categorías deberán estar marcadas. Una vez hecho esto, nos vamos a configurar. Se habilita la opción calcular FASAR y configurar FASAR. Vamos a darle calcular. Y observen en este momento cómo la hoja de cálculo se está asociando y calculando automáticamente. Una vez hecho este procedimiento, observen cómo cambian el factor de salario real, pero ahora lo queremos personalizar. Para ello, nos ubicamos en configurar, configurar FASAR, y en unos momentos se cargará el libro de trabajo. Vamos a expandirlo para tener una mejor vista. Aquí observen cómo ya estas claves y las categorías con sus salarios están ya en el sistema calculados. Lo que procederemos a hacer es explicar justamente esta parte que es la columna tipo de FCR. En Opus Planet tenemos hasta 4 tipos de FCRs que comprenden jornadas de 8 horas. Podemos ocupar por supuesto el primero que en un ejemplo serían las prestaciones mínimas que estipula la Ley Federal del Trabajo, donde se le ofrecen 6 días de vacaciones, una prima de vacacional del 25%, aguinaldo de 15 días, y así lo podemos tomar para el FASAR tipo 1. Más adelante está el FCR, donde se calcula el tiempo extra, el tipo de FCR 28 por 14 días y el FCR de 14 por 14, que estas dos últimas son las que están analizadas en base a los requerimientos de Pemex. Una vez hecho esto, aquí procederíamos nosotros a elegir las categorías que tendrían un FASAR predeterminado. Vámonos por pasos. Primero, imaginemos que este tipo de FASAR sería el FCR1 para todos. Una vez hecho esto, lo único que nosotros tendríamos que irnos a la configuración, y en la configuración estipular los descansos, las vacaciones,
el descanso obligatorio por ley. En el caso, por ejemplo, de Pemex, estipula el día adicional el 18 de marzo. Si cae en un día hábil, se marcaría aquí como 1. Y así sucesivamente para todos los rubros que están comprendidos en los días no trabajados. Esto me da un salario base de cotización del 1.045205 y un factor de empresa del 1.302048. Esto es porque he considerado estos rubros y aparte los días pagados al año que están estipulados por los mínimos que marca la ley. Hasta aquí estamos bien. Este es el FCR1. El usuario puede optar por también cambiar ese prefijo que no necesariamente sea el FCR1, ponerle un prefijo que se acomode a gusto del usuario. Sin embargo, vamos a dejarlo así. Obviamente los demás, el FCR2, el 3, el 4, el tiempo extra, jornadas de 28x14 y el 14x14, si observan, aparecen en blanco. Esto es porque el usuario en la hoja de interfaz no ha solicitado un FCR diferente. Suponiendo que el ayudante general tuviera, vamos a poner un ejemplo, que el oficial albañil tuviera, o la categoría de oficiales tuviera una prestación distinta a la del FCR1, entonces aquí selecciono el FCR2, esto me calcula un factor de salario real, pero aquí en configuración lo puedo personalizar, es decir, el sistema puede tomar automáticamente los 52 días que estipulé los días no trabajados para la primera categoría, pero a lo mejor aquí en vacaciones es diferente a la categoría de ayudantes. Aquí esto es algo muy importante que comentar. Aquí podemos estipular más días de vacaciones. Puedo también tener una prima vacacional diferente y prestaciones de aguinaldo de 18 días. Esto puede ser una necesidad real en una empresa y el sistema debería o debe de permitir esa flexibilidad y no acatarnos nada más porque la ley estipula que como mínimo podemos dar 6 días de vacaciones, 15 días de aguinaldo y el 25% de la prima vacacional. Esto es enunciativo más no limitativo, lo que significa que si en su empresa hay categorías donde las vacaciones, la prima vacacional y los días de aguinaldo son distintos, bueno, pues vamos a reflejar esa realidad. No es común, pero hay infinidad de empresas que nos han solicitado que el FASAR permita o tenga esa flexibilidad, y esa flexibilidad Opus Planet lo permite hasta en 4 categorías distintas, es decir, 4 categorías pueden tener prestaciones diferentes. Como ya marqué el FASAR, el FCR2, aquí ya tengo un salario base de cotización diferente a este, y obviamente esto tendrá ya una hoja una hoja de FASAR independiente a la primera, si así lo decido como usuario, y tengo un factor de empresa del 1.34. Si se dan cuenta, lo único que necesité hacer es ubicarme en la hoja de interfaz y elegir FCR2. Si por alguna razón la categoría de operadores tuviera un FCR3, entonces en configuración tendríamos ya cargado el factor que estaría aplicando para las prestaciones del FCR3, que aquí pueden ser 8 días, no sé, se me ocurre, un 35% de la prima vacacional y 20 días de aguinaldo. Esto me devuelve un salario base de cotización del 1.062466 y un factor de empresa del 1.309251. Cabe mencionar aquí también que todo lo que refleje uno en descansos semanales, en días festivos, en días equivalentes por arrastre, días no trabajados por guardia, condiciones de clima, días por costumbre, todo lo que se ponga acá lo tomaremos automáticamente para las demás categorías. Esto es para efectos de rapidez en la forma, o que haya congruencia entre una categoría y otra en los días no trabajados. Sin embargo, yo puedo tener situaciones distintas, aunque tenga una fórmula.
yo puedo decidir aquí que las condiciones de climas para la categoría del FSR2 sean distintas y yo lo cambie directamente. Sin embargo, lo puedo dejar con la misma relación con el que aparece el FSR1. Es decir, están en gris porque están tomando valores del FSR1, pero se pueden considerar diferentes al gusto del usuario. Y así lo puedo hacer para cada una de las categorías. Me voy a interfaz y aquí elijo el FSR4. Una vez que yo encienda el FSR4, puedo elegir dos. Vamos a seleccionarlo, elegimos 2 para FSR4, nos vamos a configuración y ya se han encendido el salario base de cotización para el FSR4, y lo que necesitaría hacer es indicar los números, los días de vacaciones y todo lo demás: prima vacacional, días de aguinaldo, y así sucesivamente para cada categoría. También el sistema nos da esa posibilidad de que si no necesito analizar el tiempo extra, le diga que no, y esto me va a devolver el valor 0, y esta otra columna me serviría para tener un FSR del tipo 5. Y de igual manera, si el 28×14 y 14×14 no tuviera la necesidad de analizarlas, porque estoy para cualquier otra dependencia menos para Pemex, me serviría también este otro elemento para indicarle lo que yo quiera aquí y tener entonces 5, 6 y hasta 7 categorías distintas suficientes para realizar cualquier análisis de factores de salario real. Así de flexible aparece esta hoja de cálculo. Eso no es todo, vamos a ir explicando cada una de las ventajas que se presentan en este reporte. Explicado esto, puedo elegir el FSR1, decirles que no me interesan los demás. Para la categoría de oficial tubero le diré que me ponga el turno de 28×14, al operador de retroexcavadora que tenga 14×14, vamos a elegir una distinta, y el tractor sobre oruga que tenga el tiempo extra. De esta manera tendremos el FSR del tipo 1, que sería el más usual, el FSR tiempo extra, el FSR 14×14 y el FSR 28×14. Una vez seleccionado el tipo de fasar, nos iríamos directamente al análisis del tiempo extra. Este análisis del tiempo extra me permite determinar las horas estipuladas por la Ley Federal del Trabajo en jornadas para horas extras, y en el caso de Pemex para las horas extras turnos de 28×14, horas extras turnos 14×14. Bien, nos enfocaremos en las jornadas por horas extras. Nos iremos directamente a lo que está marcado en azul, que es lo que yo puedo modificar. Las horas extras por turno están estipuladas 3 horas como máximas permitida por la Ley Federal de Trabajo, y también que no excedan de 3 horas diarias y 3 días a la semana. Si por alguna razón yo modifico esto y le pongo 4 días, entonces observen cómo en las horas extras excedentes me los va a grabar al Seguro Social, y esto por supuesto incrementará las prestaciones obrero patronal. Le damos el 4% y observen que aquí ya tengo entonces las horas excedentes aplicadas triples a las horas excedentes, y aquí nos da un número total de horas extras. Es lo que tendríamos que hacer para las jornadas de horas extras. Bien, podemos dejar las que permite la Ley Federal del Trabajo, 3 horas diarias o 3 días a la semana, y esto obviamente no me generará que se graben al Seguro Social. Vamos a tomar el ejemplo de 4 para que sí lo grabe y veamos el efecto que tiene en el análisis. En las horas extras turnos de 28×14, las horas por turnos, las máximas que le puedo indicar son 12 horas y 7 días laborados a la semana, que en este caso para efectos de este ejemplo lo dejaremos de esta manera.
y así cumplimos lo estipulado en un concurso para Pemex. Igual para el turno de 14×14, 12 horas trabajadas como máximo durante 7 días. Eso es todo, y el sistema calcula las horas, el total de horas extras equivalentes: 430.15 días, 322.62. Esto es lo que ya está en nuestra configuración. Días no trabajados por guardia, 121.67 para jornadas de 28×14 días y 182.50 días para el FCR 14×14. Cabe mencionar aquí que una vez que uno marque la consideración del trabajo costa fuera, los rubros automáticamente, y así lo estipula las bases de concurso, podemos leer esto: días por guardia. Este renglón se empleará únicamente para trabajos costa afuera o jornadas especiales de 14×14, 28×14. En este caso se anularán los puntos antes indicados en la fracción 360, que es el inciso A, B, C, D y E. Es decir, todas estas se anulan, por tal razón aparecen con valores en ceros. Esto me da un salario base de cotización de hasta 2 al 200%, 1.76, 3.32 del factor de empresa y 3.8499. Eso básicamente sería lo que tendría que hacer el usuario para calcular su análisis de factor de salario real. Después vamos a ir poco a poco exigiéndole más a este reporte. Veamos entonces, nos vamos posteriormente a la cabecera de reportes. En la cabecera de reportes, los títulos y números de documento me permitirán en el formato estándar. Aquí es bien importante comentar lo siguiente: independientemente de que se ha desarrollado un análisis de factor de salario real para Pemex o para cualquier otra dependencia, siempre en la hoja asociada irá el formato estándar que trae de manera predeterminada Opus Planet. El formato estándar nos permitirá en un momento dado, si no estoy concursando para Pemex u otra dependencia, hacer uso del formato estándar. El sistema me permitirá también imprimir los que tengan que ver con la dependencia. En este caso vamos a explicar lo siguiente. Aquí te menciona el formato estándar. Aquí tenemos el libro de pestañas, que es el factor de prestaciones sociales, que es este. Nos comenta el sistema que ha seleccionado más de un tipo de FSR, por lo tanto debe imprimir cada documento con su respectivo FSR. Siga las instrucciones de los siguientes reportes para su impresión. Este formato estándar solo aplica cuando ha decidido utilizar el prefijo FSR1, es decir, que haya seleccionado un tipo de prestaciones de Ley Federal del Trabajo. Si un usuario seleccionó más de 2, entonces tendrá que ir a imprimir su formato de manera individual, y ahora explicaremos eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en la interfaz a esta categoría la convierto en una y en una y en una, entonces cuando me vaya a la cabecera de reportes me indica el sistema que ahora puede hacer uso de este formato para imprimir sus reportes. Es decir, me voy al cálculo, al factor de prestaciones sociales, que es esta pestaña, e imprimir el formato estándar. De lo contrario, también, claro, vamos a tomar este ejemplo. Si estoy concursando para Pemex, entonces haría caso omiso de este mensaje, que estoy listo para imprimir ese formato, e inmediatamente me indica que en el libro de pestañas el FSR1 calcula el factor de salario real, que es el anexo de-3A, y estos 3 reportes están listos para impresión, lo que significa entonces que el fp.s, que lo tengo aquí ubicado, lo puedo imprimir y está listo, filtrándome únicamente las categorías que el usuario seleccionó. Si no tengo tiempo extra ni turnos de 14×14 o de 28×14, este formato está más que dado y listo para imprimirlo. De igual manera, el cálculo de factores de salario base de cotización
ya con su resumen de factores de salario real por cada categoría. Y de esta manera tendría listo mis reportes para impresión. Eso es todo prácticamente lo que tendría que hacer. En este ejemplo de cabecera de reporte, aquí puedo cambiar el título. Cualquier título que yo cambie lo estoy adaptando a la mejor a las condiciones que se explican en mis bases de concurso. De esta manera también el formato queda personalizado en los títulos y en el número de documento. Vamos a poner un ejemplo más. Aquí traigo el anexo de E-3A para el FSR1, que corresponde a este que está aquí ubicado. Si por alguna razón el documento no es anexo, sino es un documento, aquí lo puedo cambiar. Y en automático todos los reportes ahora aparecerán como documento de E-3A. Así de personalizable es esta hoja de cálculo. Bien, ahora regresaremos a lo que habíamos analizado con anterioridad. A este le voy a poner FSR extra. A continuación al operador le voy a poner 28×14 y al tubero le voy a poner FSR 14×14. Bien, ahora regresemos a la cabecera de reportes, porque ya en el tiempo extra ya le indiqué los parámetros para el cálculo de horas extras. Aquí me dice que están listos estos dos documentos y uno más, que es el tabulador de salarios para impresión. Listo, esto me está indicando que tengo que imprimir estos reportes. Aquí me dice que no hay registro para imprimir, entonces no me enfoco en todas las demás pestañas que llevan estos nombres. Tampoco en el formato Pemex tipo FSR3 que ya explicamos, no hay registros para imprimir. Tampoco hay registros para imprimir. ¿Qué pasaría si yo elijo el FSR4? Si en la interfaz elijo el FSR4, observen cómo en la cabecera de reportes el FSR4 me dice que ya hay registros disponibles para la impresión de estos reportes. Nos va llevando de la mano para que no nos genere confusión todos los libros de trabajos que aparecen de manera horizontal en Opus Planet. Bien, vamos a devolver el valor 1 para que nos concentremos únicamente en lo que nos está diciendo aquí el sistema. Y aquí en tiempo extra, como si elegimos una categoría, entonces nos dice que estos libros de trabajo están disponibles para impresión, igual que el de 28×14 y el de 14×14. Nos indica que están listos estos documentos para impresión. En suma, entonces tendríamos que imprimir estos tres reportes del FSR1, estos tres reportes para el tiempo extra, dos reportes, perdón, para el tiempo extra, el de 28×14, estos tres reportes, porque aquí viene días no trabajados por guardia. Vamos a ver que es el de NT, días no trabajados por guardia, de turnos 28. Vamos a revisarlo en el sistema y se trata de este reporte, que es este de NT. Damos un clic y observen cómo tenemos ya los días no trabajados por guardia, jornadas 12 horas, costa fuera 28×14, y este es un reporte copiado exactamente como lo solicita Pemex en sus anexos. Esta labor ardua de determinar estas horas extras por arrastre ya los tenemos analizados aquí, perdón, los días no trabajados por guardia. Esto es para el turno de 28×14 y también aquí lo tenemos para el turno de 14×14. Así de sencillo sería. Prácticamente aquí nos está diciendo esta hoja lo que debemos y lo que no debemos de imprimir. Vamos a ver. En el tipo de FSR1 está disponible este reporte FPS factor de salario real 1, que es el documento de 3A. Si nos vamos a la interfaz, estamos hablando de que tenemos 1, 2, 3, 4 categorías. Revisamos el reporte y observen aquí que están filtradas únicamente las categorías que se necesiten imprimir.
aquí está el reporte, hasta llegar al factor de salario real. Este es un formato tal cual lo solicita Pemex. Aquí aparece el salario base, el salario tabulado por zona. Si por alguna razón en la configuración el reporte, en lugar de ponerlo en números, nos los pone por factores, bastará con cambiarlo acá para que entonces esto cambie de importes a veces el salario mínimo, y esto nos devolverá un factor de salario real. En este caso el ejemplo no lo haremos por importes. Otro detalle importante, hablando de los reportes para Pemex: habrá reportes o habrá dependencias que el factor de salario real no aparezca, ni el factor de empresa ni el factor de salario real aparezcan en este tipo de reporte. Para ello, en la configuración podemos hacer esto. Observen, incluir el factor de salario real y factor de salario integrado en reporte. Si le digo que sí, me mostrará los datos. Si le digo que no, entonces estos datos aparecerán en ceros o en blanco. Me regreso nuevamente a la configuración, vamos a decirle que sí. Y otro detalle bien importante, explorando o revisando cada una de las dependencias para Pemex, nos percatamos que en algunos reportes o en algunas formas de cálculo del FCR, el factor de salario real se puede obtener por un factor de empresa. Esta forma de obtención del FCR es el más frecuente en los concursos, y es el resultado de dividir los días realmente pagados al año entre los días realmente trabajados. Se le conoce también como factores de relación. Sin embargo, hay algunas dependencias que lo hacen por factor de salario integrado. A ver si nos permite ver este cambio. Aquí, el factor de empresa es 1.302048. Si yo lo cambio a factor de salario integrado, el factor se incrementa al 1.36, y esto no es otra cosa más que, vamos a revisar este documento. Si nosotros revisamos una copia fiel de las bases de concurso para Pemex Gas y Petroquímica Básica, el factor de salario integrado lo estipula según, aunque incluso el reglamento es por interpretación, nos da un factor distinto, y ese es el que tenemos que poner en la caja del factor de salario real. Por eso indicamos estas dos variantes. A lo mejor el más cercano a lo típico sería este, aunque aquí remiten los dos al mismo artículo. En la modalidad del factor de salario real te piden este factor, pero bueno, aquí lo podemos también cambiar al factor de empresa, que este es el más usado, y aquí obviamente el texto cambia y te da una recomendación. Como verán, esto es todo lo que necesitamos hacer. Una vez hecho esto, nos ubicamos en el menú hoja de cálculo y podemos guardar el documento con todos los cambios que nosotros hicimos, y lo podemos cerrar. Igual, para imprimir el reporte también es importante ubicarse en cabecera de reportes para ver qué es el reporte que nosotros tenemos que imprimir. Con botón derecho nos vamos a esta opción de Workbook Design, y esto nos va a permitir abrir la hoja de cálculo en un modo de edición, y en este momento hacer la impresión de este documento, y así para cada uno de los reportes que aparecen en cada una de estas pestañas. Eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. No olviden de guardar siempre el documento, cerrarlo y calcular el FCR. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer para adaptar este reporte, y observen cómo el FCR cambió para cada una de las opciones que nosotros le fuimos dando al seleccionar un tipo de FASAR diferente.